Franciscus Cardinalis Prevost. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Pace sia con tutti voi. Verdaderamente impactante. Cada una de estas imágenes, cada una de estas emociones que trascendieron indudablemente las cámaras de televisión apostadas en la Piazza San Pietro. La Iglesia Católica y el mundo tienen nuevo Papa. Finalmente León XIV, como se preveía, iba a ser elegido en este segundo día. No era una buena señal tampoco de la Iglesia demorar aún más el cónclave. Es por eso que en la cuarta votación finalmente salió humo blanco de la chimenea. Si les parece, vamos a hacer un recorrido por todo lo que sucedió a lo largo del día y sobre todo lo vamos a escuchar a él, al nuevo Papa, pero subtitulado en español para que podamos entenderlo todos, además del mensaje en español dirigido a su querido Perú. Eran las 13:07 de Argentina, 18:07 de Roma, y el mundo se enteraba del resultado final del cónclave. Fumata blanca, hay nuevo papa. Fue tras finalizar la cuarta ronda de votación, al igual que ocurrió con Benedicto XVI en el año 2005. Una hora después, el cardenal protodiácono, el corso francés Dominique Mamberti, salió al balcón central de la Basílica de San Pedro, conocido como la Logia, para pronunciar el tradicional anuncio en latín. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. En la Plaza San Pedro, la emoción fue total. Todos quisieron registrar este momento histórico con sus teléfonos celulares, otros lloraban y algunos empezaron a corear el nombre de León XIV. Prevost, un misionero de 69 años que dedicó su carrera a servir en Perú y lidera la poderosa oficina de obispos del Vaticano, salió minutos después a ese mismo balcón para enviar su primer mensaje. Pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Posteriormente se tomó unos minutos para saludar a su pueblo en Perú y en español les dijo: Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Bien, vamos a repasar entonces algunos datos para conocer quién es el nuevo Papa León XIV. Y allí vemos principalmente la bandera estadounidense, porque claro que sí, es norteamericano, nacido allí, sobre todo en Chicago, ordenado como sacerdote en el año 1982, nombrado cardenal por el Papa Francisco en 2023, doctor en Derecho Canónico y además de la Orden de San Agustín. Agustino, el primer Papa agustino de la historia de la Iglesia Católica, pero además una persona muy estudiada, no solamente en todo lo que tiene que ver con Derecho Canónico o Teología, sino que además es licenciado en Ciencias Matemáticas. Realmente una persona muy estudiosa, misionero agustino. Pero ahora vamos a repasar con esta otra banderita, la de Perú, porque tiene la nacionalidad peruana, todo su trabajo en Perú, aquí en Latinoamérica. Llegó a ese país a los 33 años como parte de una misión en Trujillo, párroco y docente de seminario. Además se desempeñó como juez eclesiástico, obispo de Chiclayo, en la costa norte de Perú. Fue parte también de la Conferencia Episcopal Peruana hasta 2023. Ese fue el cargo más importante que tuvo en Perú, porque posteriormente lo llama el Papa Francisco y le dice: venite para acá, te necesito acá. Es impresionante los simbolismos que rodean todo eso. Ya vamos a hablar con un especialista en torno a las primeras imágenes que nos ha dado el flamante Papa, nuevo Papa. La utilización del idioma español me parece que marca de alguna manera hacia dónde va a dirigir y sus raíces. En ningún momento utilizó el idioma inglés, no lo debía utilizar, por otra parte. Sí. El italiano obligatoriamente, entiendo, pero el español significó mucho. En el Vaticano se desempeñaba como presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, además de formar parte del dicasterio para los obispos. Él es el que se encargaba, entre otras personas, de seleccionar y nombrar a los futuros obispos. Rápidamente, si les parece, repasamos algo que tiene que ver con la edad de él, porque mucho se habló de un papa joven. Bueno, ¿cuánto tiempo tendremos a este papa entonces? Solo Dios lo sabrá, pero sí podemos contarte, al menos de la historia reciente, no nos vamos a remontar a aquellos primeros papas. Juan Pablo II, el más joven, uno de los más jóvenes de la historia más reciente, 58 años, con un pontificado que duró 26. Mira esto, León XIII... El anterior fue nombrado papa a la misma edad que el de ahora, León XIV, a los 69 años. Francisco 76 y Benedicto a los 78. Y el pontificado de León XIII, no sé si se repetirá o no, duró 25. 25 años. Por eso se dice que se espera un pontificado largo. Con un cambio de siglo. Sí. Con el cambio de siglo, León XIII. Con todo lo que tiene que ver con la revolución industrial y lo que enfrentó en ese momento, bueno, muchos dicen ahora a él le toca enfrentar otro tipo de revolución, que es la tecnológica. Verdaderamente impresionante. Escuchemos esta crónica. Hermanas y hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Con botas de lluvia y el agua hasta los tobillos, Robert Francis Prevost saluda a los afectados por las inundaciones en un pueblo peruano. Prevost nació en Chicago, en Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955. Es de Virgo. Su papá era de origen italiano y francés. Trabajaba en educación y era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Su mamá, de raíces españolas, era cocinera y catequista. Además de su nacionalidad estadounidense, es peruano por elección. Entró a la Orden de San Agustín en 1977. Fue muy estudioso de joven y tiene una amplia formación como licenciado en matemáticas, teología y doctor en Derecho Canónico. Sabe inglés, español, italiano y portugués. Maneja muy bien el latín y se defiende con el alemán. En 1982 se ordenó como sacerdote en Roma con 27 años. Su destino principal fue la de ser misionero. Fue rector, profesor universitario y prior general de la Orden de los Agustinos. Vivió en Roma y conoció de cerca a los últimos 3 papas. Es conciliador, simple y formal. Tímido y muy protocolar. No es buen orador, pero sí natural, franco y paciente.
Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2014 y 9 años después lo llamó a servir en el Vaticano, donde hoy salió a saludar ante miles de fieles como el nuevo Papa, como León XIV. Verdaderamente impactante. Recordaba lo que decíamos de Francisco hace 12 años atrás. Una nueva etapa se inicia en la Iglesia Católica en el mundo entero. Vamos a hablar con un cura, Daniel Medina. Es decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina. Para nosotros es un placer, Padre Daniel, tenerlo aquí. Le agradecemos por su tiempo, por su bondad. ¿Lo impacta? ¿Lo sorprende? ¿Cómo describiría con 2 o 3 adjetivos lo que usted hoy vive como integrante de la Iglesia Católica? Bueno, buenas noches. Primero, una gran alegría, porque creo que la elección del Papa siempre es motivo de alegría para todos. Y particularmente, ustedes hacían un buen resumen por las características que tiene quien ha sido elegido Papa, ¿no? Esa formación, pero a la vez la experiencia pastoral, el contacto que ha tenido en América Latina, el venir de una orden religiosa que sigue a San Agustín con todo lo que implica la figura de este padre de la Iglesia. Creo que realmente va a ser un Papa espléndido en este sentido, ¿no? Para los desafíos que la Iglesia tiene que afrontar hoy día. Así que el primer sentimiento es el de alegría y el de realmente rezaremos y animaremos para que el Papa tenga la fuerza necesaria para afrontar lo que viene, ¿no? Como dijeron, la edad es una persona joven para lo que suelen ser los papas y creo que eso es algo importante porque no se ha mirado en este aspecto fundamental, la edad, la nacionalidad, sino creo que lo que más se ha mirado es la figura de quién realmente es, ¿no? Y la trayectoria que tiene. Padre Daniel, me permitía en los títulos señalar como diciendo la mano de Francisco se ha posado tal vez sobre el próximo papado en los puntos de unión de una historia común, indudablemente, y con una visión tal vez latinoamericana de una iglesia que emerge con Francisco a la cabeza, el Papa del fin del mundo. Bueno, por elección, seguramente, León XIV tal vez esté arraigado mucho más de este lado del mundo que desde el lugar donde nació, sin excluir nada, porque los argentinos somos de excluir automáticamente. Exactamente, sí. Yo creo que, porque digo, el trabajo en la iglesia de Chiclayo es precisamente porque eligió una orden misionera, digamos, ¿no? ¿Comparte la orden con usted? Yo soy Agustino Recoleto, nosotros nacemos de esa orden, somos primos hermanos. Sí, primos. De alguna manera. Pero la orden, digo, tiene una gran significación para mí en el modo de vida que él eligió, ¿no? Más allá que después continuó con otros oficios que le encargaron, pero fíjese que no hace mucho que es cardenal, ¿no? En relación a lo que usted dice que Francisco ha dado una mano en esto, por decirlo de alguna manera. Es relativamente pronto, digamos, que apenas es cardenal y ya es elegido Papa, ¿no? Y creo que es de público conocimiento que era un hombre de confianza, ¿no? Recién la periodista decía que estaba a cargo del dicasterio de los obispos. Es uno de los dicasterios que es muy importante, ¿no? El Papa debe confiar en alguien porque aunque él hace los nombramientos, ciertamente que tiene que haber un equipo que preside este cardenal, ¿no? Entonces, y lo trajo de la Iglesia del Perú para encomendarle ese oficio. Claro. Padre Daniel, a su modesto modo de ver las cosas, ¿cuál es el primer gran desafío que tenga por delante León XIV? Creo que el primer desafío es la propia Iglesia, ¿no? A veces miramos los aspectos políticos del Papa, ¿no? La relación con el mundo, la relación ahora dicen cómo se llevará con Trump, pero en realidad, digo, el primer desafío, él es el padre espiritual de la Iglesia Católica. Creo que el primer desafío es la evangelización, es el transmitir esta alegría del Evangelio, ¿no? Que decía el Papa Francisco a todos. Creo que somos conscientes de dificultades en la Iglesia, de fieles que se han alejado, de crisis en el campo de las vocaciones, particularmente el Papa que tiene una visión universal, ¿no? En la importancia de una iglesia de Asia o de África que resurge, de una Europa
que envejece en población, que no tiene vocaciones, de una América Latina que en algunos países comienza a teclear, por lo cual digo, la juventud creo que también va a ser un aspecto fundamental, ¿no? Lo primero es precisamente esta vida interna de la Iglesia. Y lo segundo creo que es el diálogo con el mundo, ese diálogo que Francisco fue tan espontáneo en poder realizarlo en temas que parecía que la Iglesia Católica no podía o no debía hablar. El Papa Francisco, sin papel en mano, creo que dio un testimonio de que podemos hablar con todos, ¿no? Y creo que el Papa también va a seguir esa línea. ¿Lo conoce? No, no lo conozco personalmente, no. ¿Qué hubiese dicho Francisco de la elección de este León XIV? ¿Qué se imagina que hubiese dicho? Personalmente creo que se hubiera puesto muy contento. Creo que se hubiera puesto muy contento. Padre Daniel, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, gracias a usted, un gusto. Abrazo grande. Interesantísimo. Me gustó mucho lo último. Yo creo que se hubiese puesto muy contento. Claro. Por eso sí. que nos atrevimos en nuestros títulos a decir la mano de Francisco se posa sobre este sendero que comienza a caminar el nuevo Papa. Es que eran muy cercanos, realmente trabajando desde el 2023. Vamos a repasar las repercusiones, las portadas de los principales diarios. Nos vamos a los Estados Unidos y fíjate cómo lo tituló el Chicago Tribune. Acá me voy a separar aquí para que se vea. Es el principal diario de su ciudad natal, indicando justamente que el nuevo Papa norteamericano nació allí en Chicago, el primer Papa, además, latinoamericano, bien digo, de la historia. De Washington Post, aquí lo tenés en el medio, lo mismo, el primer Papa latinoamericano de los Estados Unidos. De Boston Globe también lo llevó, por supuesto, en su portada. Se inundó, no solamente los medios, sino también las redes sociales. En un país que se calcula tiene 70 millones de católicos. La impronta de los católicos en Estados Unidos es importante, pero no es un país que se destaque precisamente por esta idea de lo que es la religión dominante dentro, fronteras adentro, ¿verdad? Bueno, tal vez por eso es norteamericano. Ajá. Siempre se dice que terminan eligiendo el Papa que el mundo necesita en ese momento. Vamos a ver lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, primero en un mensaje a través de sus redes sociales, pero después habló. Watch out, watch out. I mean, what greater honor could there be? We're a little bit surprised, we're very happy. It's just a great, absolutely great honor. Are you planning to meet the Pope in the near future? Mr. President, They've already called. When is that? Do you have a timing in mind? They have already spoken to us, and we'll see what happens. But again, to have the Pope from the United States of America, that's a great honor. That's a great honor. Sir, had you met him before? Sir, had you... I'm watching it, and they said, he's from America. I said, that's great. Bien, y desde el Palacio de Gobierno de Lima y en un mensaje transmitido por cadena nacional, quien habló, la escuchábamos en los títulos, fue la presidenta de Perú. Muy fuerte realmente su mensaje, escúchalo. Querido Papa León XIV, Dios lo guíe y fortalezca en su alta misión pastoral y que su ejemplo y enseñanzas nos lleve por el camino de la paz, la reconciliación en el Perú y en el mundo. Su santidad, Robert Prevost, se nacionalizó peruano a partir del año 2015, como expresión de profundo amor por el Perú, país donde entregó gran parte de su vida religiosa al servicio de los más humildes. Su opción por el Perú no fue solo formal, sino profundamente espiritual y humana. Eligió ser uno de nosotros, vivir entre nosotros y llevar en su corazón la fe, la cultura y los sueños de esta nación. Bueno, rápidamente, mirá allá, te vamos a mostrar las portadas de La República y del Comercio, diarios peruanos. Mirá allá abajo lo que titularon. Dina Boluarte se cuelga
del nuevo Papa León XIV. El Papa es peruano, Dios ama al Perú, para que entendamos también un poco cómo lo reflejan en el mensaje. La frase esas se entiende como se diría en la Argentina, ¿verdad? Sí, es lo mismo, perfecto. significa lo mismo. Bueno, y en su portada principal, Robert Prevost, cardenal con nacionalidad peruana, es el nuevo Papa. Lo mismo en la portada del Comercio, León XIV, cardenal de Estados Unidos y con nacionalidad peruana, es el nuevo Papa. Realmente muy fuerte para los peruanos. Sí, ¿qué te parece? Desde los 33 años que está en Perú. Porque además fue a misionar a un lugar súper excluido del Perú, donde la pobreza, la ruralidad, lugares sin luz, sin servicios básicos, obligó a este cura a misionar y misionar de verdad. Claro que es así. Y él opta por la nacionalidad peruana por propia decisión, por otra parte. Por supuesto. Este señor le pidió a Fujimori que antes de seguir dedicándose a la política tenía que pedir perdón por los crímenes cometidos en el Perú. No es cualquiera, ha llegado a ser papa no un curita de Estados Unidos que se fue al tercer mundo a misionar, no, de ninguna manera. Bueno, y en los últimos tiempos ha trabajado también mucho en Perú con los migrantes venezolanos, una gran comunidad de venezolanos en Perú a la que él asistió. Vos dijiste, el Espíritu Santo seguramente se posó sobre la elección de cada cardenal entendiendo que debían elegir al próximo papa por la necesidad que tiene la Iglesia y el mundo respecto de lo que significa esta figura. Bueno, en un país en donde está tirando fuera de las fronteras a cualquier inmigrante que se le haya ocurrido cruzar las fronteras e ingresar a Estados Unidos. Bueno, pero te invito a que vayamos a Perú. ¿Vos te imaginás a los peruanos? Probablemente no esperaban otro papa latinoamericano, habiendo estado Francisco antes o con nacionalidad, en este caso peruana, y esta fue la redacción de ellos. Extraordinario, ¿me están escuchando? ¿Sí? Es Prevost y con el nombre de León XIV. No lo podemos creer. O sea, un papa casi peruano, porque de Chicago la mayor parte se la pasó en Perú. Sí. Es una emoción desbordante, Dios santo. ¿Es Prevost? Si es Prevost, nos vamos todos a Chiclayo. Chicos, me muero, me voy a Chiclayo. Robert Prevost es el nuevo papa. Entonces es el chiclayo, es el... Cardinalem Prevost. Peruano. Peruano de nacionalidad. Peruano. El que mencionábamos, Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Este es un cardenal, bueno, ahora papa, que tiene nacionalidad peruana y tiene su DNI vigente. Acabo de ver en RENIEC. Exacto, sí. León XIV, Robert Prevost, elegido papa, nacido en Estados Unidos, en Chicago, cardenal nacionalizado peruano, con una conexión muy importante y relevante con nuestro país. Años trabajando en el norte, en Piura, en Chiclayo. Ahí los medios televisivos, nuestros colegas del Perú, ¿no? Impactados por una noticia. Yo insisto, ¿nos acordamos de lo que pasaba con Francisco hace más de una década? Me parece que es bueno ejercitar ese camino. Le Monde, diario francés. Bueno, todos los diarios llevándolo en su portada principal, la estampa, el principal diario de Italia o uno de los principales, el Papa de la Paz. Qué fuerte. Bueno, fue su primer mensaje que dio y un mensaje que está muy vinculado a San Agustín, ese mensaje de la paz. Con ustedes. Sí. Bueno, también el diario El País de España, León XIV, primer papa de Estados Unidos, un perfil en la línea de Francisco. Miren ustedes lo que destacan, Agustino y que ha sido obispo en Perú. Supone el triunfo de la continuidad, pero con garantías de gobierno y solidez doctrinal. ¿Se podrán hablar todos los temas, como decía el especialista en Derecho Canónico, el rector de la Universidad Católica Argentina, de la UCA, respecto de, sin demasiados papeles, hablar de temas que a la Iglesia siempre le han causado escozor? Bueno, habrá que verlo, porque lo dijo el padre Daniel
Medina. Bueno, esta primera imagen que te mostramos ya no es de un diario digital, sino que es la portada de Le Figaro, que en algunas horas nada más, ya cuando amanezca allá en Italia, se va a poder vender. Esta es la portada papel que va a llevar uno de los principales diarios de allá. Y no es poco, porque un papa misionero que viene de América. Es muy impactante. Bueno, estos hechos impactan.